Hola, muy buenas noches a todos los presentes. De parte de la Coordinación de Derechos, se les da la más cordial bienvenida. Mi nombre es Melissa Bando y estoy muy honrada de poder estar acá y presentarles esta charla titulada Gestión de Calidad y Confianza, no desafío del derecho penal. Solo para poder recordarles que la charla va a estar en directo en el perfil de Derecho, en el perfil de Facebook. Esta charla va a ser impartida por el señor Célimo Gerardo Fuentes Vargas. En cuanto a su formación académica, cuenta con un grado de bachillerato y licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Centroamérica. Es bachiller en Administración de Empresas por la Universidad de San José, licenciado en Administración de Empresas con énfasis en Mercadeo y Comercio Internacional por la Universidad de San José. Es licenciado en Administración de Empresas con énfasis en Banca y Finanzas por la Universidad de San José. En su experiencia laboral, se desarrolló como defensor público, fiscal de juicio penal, juez civil, juez de familia, juez de trabajo y juez de juicio penal. También integrante del Tribunal Colegiado Penal del Circuito Judicial de Guanacaste, Liberia, Costa Rica. Como docente, es profesor universitario en la Universidad de Costa Rica, sede Guanacaste, en la carrera de Derecho desde 1998 y vigente al día de hoy en materias como Teoría del Proceso, Procesal Civil 1, Procesal Civil 2, Contratos y Derechos Reales. En sus labores profesionales es abogado en rama corporativa y litigación, notario público. También es maestrante en gerencia del comercio internacional por la Universidad Nacional de Costa Rica, tesis en tema de confianza y responsabilidad penal de las personas jurídicas. Antes de cederle la palabra al profesor, me permito darle algunas indicaciones de protocolo para un óptimo desarrollo de la actividad. Primeramente, se les solicita que por favor mantengan silenciados sus micrófonos por respeto a las demás personas. Y de segundo, en caso de tener alguna pregunta, por favor hacerla por medio del chat de la plataforma Zoom para que la misma pueda ser comunicada a la persona expositora una vez que concluya su participación. Ahora sí, bienvenido, profesor Célimo, les doy la palabra para que inicie la ponencia. Muchas gracias, gracias Melissa, gracias Daniel. Igualmente, el agradecimiento que le doy a la Universidad de Costa Rica por esta oportunidad y de poder contar, de poder transmitir un poco lo que tanto, pero tanto nos gusta que es la academia. Y sobre todo cuando nos toca desarrollar temas, que son temas tan interesantes, inclusive por lo novedoso, que nos hacen, nos envuelven, nos capturan y nos meten dentro del análisis del tema, porque son temas que tienen que ver con la actualidad nacional, y no solo nacional, sino con la actualidad internacional. Se ha hablado mucho del tema del compliance a nivel latinoamericano, tiene una iniciación allá por los años 80 en Estados Unidos y tiene algunas consecuencias también a nivel europeo de gran trascendencia, por ejemplo, ahí en Alemania con la empresa Siemens, y aquí a nivel latinoamericano, ustedes recordarán el caso de Overdrecht, que es el caso de la empresa brasileña que ha estado vinculada en aspectos de sobornos a nivel latinoamericano, a nivel internacional de Latinoamérica. Y por ahí también nosotros hemos encontrado en alguna medida la participación o el desarrollo que se dio en el tema de los Panama Papers o los papeles de Panamá, que igualmente ha tenido una gran trascendencia. Nosotros, a nivel local y doméstico, no nos hemos escapado, y por ahí en este momento estamos hablando de una participación por parte de algunas empresas nacionales que están siendo vinculadas y están siendo llevadas a la vía penal en aras de aplicarle todo lo que es esta normativa. Entonces el tema, hablar de compliance, es un tema, es un eje transversal, porque hablar del compliance, como se conoce en español, que es el compromiso de cumplimiento, es iniciar un enfoque desde el punto de vista administrativo de la administración de las empresas, es tratar de entender cómo es que debe de funcionar al interno de una empresa, pero es hablar también de la trascendencia que el derecho penal tiene, porque tenemos una norma que es la 9699, que es del 10 de junio del año 2019, vean ustedes, cuenten cuánto tiene esa norma de estar en este momento en vigencia. Tiene del 10 de junio de 2019 al 2021 son 2 años, y del 10 de junio de 2021 a
a junio, julio, agosto, septiembre, tiene 2 años y 3 meses. Quiere decir que esa norma apenas está empezando, ya gateó, pero apenas está empezando a caminar. Ahora, para la aplicación de esta norma que tiene la regulación y la justificación de por qué el derecho penal puede aplicarse a las personas jurídicas en organizaciones empresariales, su estreno aún no se ha dado. Está todavía envuelta en papel, está en el papel de envolver que nos la dio la Asamblea Legislativa. Entonces, esto significa una gran trascendencia, una gran importancia, porque primero, la primera pregunta que nos hacemos y que vamos a exponer ahora como objetivo de esta ponencia es si las empresas costarricenses en este momento conocen el alcance y las amenazas que tiene esa ley, en el tanto no se ajusten a la normativa que está regulada o que está regulada. Esa es la primera observación que hacemos. ¿Sabrán estas empresas que realmente tienen esa gran trascendencia de establecerse y ubicarse dentro de lo que es el entorno legislativo? La otra pregunta que nos podríamos hacer, ¿qué deben hacer las empresas para estar dentro de ese entorno? Para no ser sujetos perseguibles bajo un criterio penal. Y es que, importante, tal vez en esta introducción, hacer ver que no necesariamente nosotros tenemos que partir del concepto que estamos persiguiendo a los personeros. Los personeros van a tener una responsabilidad penal de forma individual. Es que lo novedoso de esto es que aquí no estamos metiendo a la cárcel a los personeros que de por sí ya podrían ellos caer por toda la responsabilidad penal que se viene a establecer. Aquí, a quien vamos, bueno, yo digo entre comillas meter a la cárcel, no vamos a meter a la cárcel, a quien vamos a sancionar con una sentencia penal es a la persona jurídica. Vean ustedes qué interesante, a la persona jurídica. Los penalistas clásicos igualmente se asustan y ha existido una gran discusión ahí en Panamá cuando se implementó la ley como tal, generó una gran discusión porque la crítica que se decía, ¿cómo es que vamos a meter a las personas jurídicas a un proceso penal? ¿A dónde vamos a encontrar la sanción para aplicársela a las personas jurídicas si el derecho penal es de orden individual? Si las delincuencias las cometen bajo un criterio dogmático de la teoría del delito, las cometen las personas físicas, no las personas jurídicas. Bueno, esto es precisamente lo que nos viene a proponer esta ley. La necesidad y la posibilidad y la necesidad que hay para que las personas jurídicas se ajusten a las exigencias que están contempladas dentro de esta regulación. Pero bueno, hay toda una explicación, justificación dentro del análisis penal para poder entender por qué hoy sí se puede abrir un proceso penal contra las personas jurídicas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha cambiado que le permite al Estado en general latinoamericano, a todos los estados de Latinoamérica que han implementado la normativa y sobre todo Costa Rica con la norma 9699, qué es lo que permite que pueda dársele un proceso penal, que los fiscales puedan establecer una acusación penal, que los jueces, que es un proceso que tenga que pasar ajustado al proceso penal, sea una etapa de investigación, una audiencia preliminar y una audiencia complementaria o una audiencia de juicio en el cual un tribunal juzgue si la persona jurídica cometió o no cometió la delincuencia. Estas son razones que en algún momento nos cuesta manejar, nos cuesta entender, porque estamos hablando de personas jurídicas, no de personas físicas. No es el presidente de la persona jurídica, no es la junta directiva, el secretario, el tesorero, no son los socios, no. Es la persona jurídica como tal, la que está viéndose en este momento tipificada dentro de una normativa que se está contemplando y que está generando una serie de... Igualmente, es importante entender lo que hoy nosotros llegamos a conocer como la ingeniería penal, porque nos viene a establecer o a modificar una estructura diferente en cuanto a los tipos penales que se están vinculando. Estos tipos penales que inicialmente nosotros los teníamos contemplado bajo muchos, la gran mayoría, bajo los llamados delitos de sangre y delitos contra la propiedad. Delitos de sangre que es un proceso que se viene dando primero. El derecho penal reacciona ante los delitos de sangre, o sea, todo lo que eran homicidios y todo este asunto, así se le llaman delitos de sangre. Luego se viene a comprender y a tutelar el bien jurídico propiedad y entonces aparecen los delitos que tienen que ver directamente contra lo que es la propiedad, el hurto, el robo, todos estos delitos que se derivan de ahí
Y ahí vamos avanzando en la aparición de nuevas figuras delictivas, de nuevos conceptos de tipicidad que van involucrando dentro de la respuesta penal a aquellos elementos que en algún momento, aquellas conductas que en algún momento pues llegan a ser contrariables a la colectividad, en las cuales la colectividad genera una tutela y las inserta dentro de un código de conducta para poder tener, como decía Angelo Falsea, una figura jurídica primaria que permita la aplicación a esa iniciación de la delincuencia y una figura jurídica secundaria que nos haga a nosotros aplicarla sin necesidad de estar generando legislación cada vez que se cometan estas figuras o que se someta el comportamiento de una persona a una figura típica, a una figura antijurídica y a una figura culpable que está contemplada en una norma represiva. Entonces vemos cómo estos tipos penales cambian. Ya no tenemos tipos penales individuales. Ahora vamos a tener tipos penales amplios y lo vamos a ver en la ponencia de hoy. ¿Cuáles son los tipos penales que están contemplados en esta ley? Porque reúne la ley diferentes elementos, diferentes delitos, tanto del Código Penal como de otras leyes particulares que hay por ahí, que vamos a citar ahora, y los involucra a todos en un solo artículo. Quiere decir entonces que lo que va a significar el tipo o el tipo objetivo va a ser inmenso, va a tener 40 posibilidades, 40 o no sé cuántas, ahí las vamos a contar ahora, posibilidades de una delincuencia derivada de un artículo de la ley especial, que es esta ley del compliance. La doctrina, el aspecto dogmático también nos viene a ilustrar y vamos a hacer un desarrollo ahora desde el punto de vista del causalismo y toda su aparición del causalismo, todo lo que viene a significar el cambio doctrinario cuando se pasa al finalismo y todo lo que eso significa, la disposición de la culpabilidad, la colocación del dolo y de la culpa que se mueve desde el causalismo, en la culpabilidad hacia el finalismo, en lo que es la tipicidad y sobre todo la tipicidad, la parte subjetiva de la tipicidad. Entonces, estos movimientos que vamos a tratar de explicarlos no con tanta profundidad como tuvimos la gratuidad ayer de poder haber compartido una charla específica, una charla brillante con el profesor Guillermo Arce, quien nos dio toda una ilustración histórica. Nosotros vamos a rescatar algunos elementos de ahí para poder darle justificación a esta aparición del causalismo y del finalismo y lo que hoy nosotros deberíamos de conocer, el funcionalismo, que es lo que nos viene realmente a determinar y a explicar cómo es que podemos nosotros darle seguimiento a las personas jurídicas por una serie de condicionantes, funcionalismo que es utilizado o que es propuesto inicialmente por Roxin y luego secundado por Jacobs, cada uno con dos enfoques un tanto diversos, pero que complementan lo que llegamos a entender nosotros como lo que es este funcionalismo. Jacobs con lo que conocemos nosotros como el funcionalismo radical, que de alguna forma también es criticable y que nos aporta algunos elementos dentro de lo que es el contexto social, el cambio de bien jurídico, por lo que va a ser el respeto de la normatividad, o sea, elementos que son muy característicos de esta doctrina, pero que nos permiten entonces entender ahora por qué las personas jurídicas sí pueden ser perseguidas penalmente. Bueno, y vamos a tratar de entender también, esto es una pequeña introducción, que casi la introducción se está haciendo como toda la charla, vamos a tratar de entender y de comprender cuál es la opción que tienen las personas jurídicas organizadas bajo empresas. Porque pareciera que estamos hablando de un burro amarrado con un tigre suelto. Bueno, el burro amarrado también puede tener el nudo un poquito menos socado y puede soltarse el nudo. Hay formas que están contempladas y no necesariamente, bueno, dentro de la ley hay algunas que se proponen, pero igualmente hay algunas opciones a nivel internacional que son las que hemos llegado a conocer nosotros como las famosas normas ISO, que le proponen o le ofrecen a las empresas opciones certificables para que puedan justificar su presencia, su participación, su organización como tal y que les permita en alguna forma establecer un rescate. Ojo, porque el artículo 11 de la ley, creo que es el artículo 11, en algunos casos hace una situación paliativa a la aplicación de la pena y podría ser el caso que las penas se reduzcan a un 40%, sobre todo lo que es la pena multa. Estamos hablando de una pena multa que contempla 10.000 salarios base. Un salario base en este momento, si mal no recuerdo, anda por cerca de 480.000 colones. Hagan la multiplicación. 480.000 colones por 10.000, para que ustedes se den cuenta
cuál podría ser la multa que se le podría imponer a una persona jurídica que se le encuentre responsable. Claro, evidentemente esta es el máximo de la penalidad, pero vean qué interesante, porque dentro del Código Penal nosotros encontramos la disposición de los elementos objetivos y subjetivos a la hora de la imposición de la pena, de la fijación de la pena, que tiene que ser argumentada en el artículo 71 del Código Penal, y ahí vamos a tener que argumentar por qué hay una imposición de 10.000 salarios base o por qué hay una imposición, una disminución de un 40%. O sea, es una situación tan, pero tan interesante que nos toma aspectos del funcionalismo, que nos toma aspectos del derecho, de todo lo que es la parte tipicidad, de la tipicidad de lo que es la teoría del delito, pero que también nos toma del otro lado de la acera, que es de la organización administrativa de las empresas, o sea, de lo que tiene que ver la administración de empresas. Por ahí va la charla. Yo espero que sea lo suficientemente explicativo para que ustedes igualmente se interesen por el tema, que es un tema, a mí me fascina el tema fiscal. Quizás porque se pueden poner en juego las dos áreas, tanto la parte penal como la parte de la administración de empresas, y le permite a uno ampliar el panorama y tener una visión más global de lo que realmente puede estar pasando. Y además, en algún momento se habla que los abogados llegamos a tener saturados ciertos segmentos de mercado. Miren, se está abriendo un segmento de mercado interesantísimo. Todas las empresas van a tener que llegar a implementar el compliance. Y dentro de la implementación del compliance, ustedes van a encontrar la presencia de una persona que se llama el Official Compliance. Este es el encargado, dentro de todo lo que es el organigrama de la empresa, que normalmente nosotros encontramos una organigrama de una empresa con la junta directiva, con lo que es el staff y luego todo lo que son las divisiones, que básicamente son la de recursos humanos, la de producción, la de finanzas, por ahí andamos, recursos humanos, producción y finanzas, y algunas que tengan que ver con la parte externa de la organización de la empresa. Pero ahora vamos a darle una nueva división, totalmente aparte y con una posibilidad de ser transversal a la empresa, que es lo que vamos a determinar esa división del compliance. Entendiendo que a cargo, en la cabeza de esa división de compliance, va a haber una persona que se llama el Official Compliance, que es el que se va a encargar de velar porque los procedimientos de la empresa no incurran en las figuras delictivas que están contemplados en la 9.699. Vean qué importante, entonces se nos está abriendo un campo laboral interesantísimo los abogados, que en algún momento podríamos pensar que ya tenemos saturado lo que es el litigio. No, ahí hay nuevos campos. Claro que nos exige especialidad, nos exige la posibilidad de tener que entender lo que es el manejo empresarial. Y dentro de ellos, entender un elemento que también lo vamos a ver hoy, que es lo que se llama la logística empresarial. Esa logística es la que a mí me permite, a través de los procesos de evaluación de desempeño, determinar dónde podríamos nosotros estar detectando la ocurrencia de una situación posiblemente delictiva. Esa es la labor preventiva que hace el Official Compliance. Entonces, si es así, qué bonito, qué bueno, porque el mismo ordenamiento nos está poniendo enfrente de un nuevo mundo, completamente diferente, ignorado y desconocido, sin ninguna trascendencia a nivel nacional. En México sí, ustedes pueden encontrar doctrina y pueden encontrar la implementación. Colombia la tiene también por ahí. España, ni qué decir, Europa en general, Italia la ha manejado de una forma exquisita. Apareció en Estados Unidos allá por los años 80, se dio la necesidad de la implementación para velar por ese control, por esa forma en la cual se podía estar incurriendo en situaciones de evitar la transparencia en las relaciones comerciales, que es lo que debemos de velar nosotros, y cómo el ordenamiento jurídico va siempre de la mano con el desempeño social. Nos hablaba Falsea, invocando a Kelsen, y nos hablaba Falsea invocando a Kelsen en cuanto a lo que era la tridimensionalidad del derecho y un origen que podía también, que vino a ser más expresable cuando el autor brasileño Miguel Reale establece lo que es la tridimensionalidad del derecho, o sea, esta posibilidad de determinar el hecho, el valor y la norma. Entonces, es una forma de entender cómo ese hecho que surge
dentro del ambiente del derecho, de la parte de la administración de las empresas, encuentra una respuesta tutelable. Hay un concepto axiológico, se contempla dentro de un juicio de valor y se inserta dentro de una norma. Ese proceso es lo que Costa Rica hizo a través de la 9691. O sea, aplicó la tridimensionalidad del derecho de Miguel Real, dándonos como consecuencia la existencia de esta norma. Bueno, creo que he motivado, he justificado el porqué de la importancia y les he dado a ustedes algunos tips en función de lo que significa la aplicación del entendimiento y la aplicación del compliance, porque el compliance se enfoca bajo dos criterios. Primero, un criterio meramente punitivo o penal, que lo vamos a identificar como el compliance, pero también tenemos el compliance administrativo, que es el que aplica a nivel de la sociedad. Y en el centro de estos dos está el derecho penal. En el centro de estos dos está la norma, que es la que viene a decir, a unir el compliance administrativo con el compliance legal. Este centro en el cual nosotros vamos a determinar la participación o la presencia de algunos, como les decía, algunos paliativos, como son las normas ISO, cito puntualmente la 9001, que es la ISO de gestión de calidad. En algún momento se tocó la 19600, que tenía que ver con un compliance, pero el agravante es que esta 19600 no certificaba a las empresas, a pesar que podían ajustarse con la presencia del Official Compliance, pero no certificaba a las empresas, como sí lo viene a hacer la aparición ahora en el mes de abril. Vea que esto es de ayer, esto es tan nuevo, por eso es tan apasionante, porque es tan nuevo. El 20 de abril salió al mercado la norma ISO 37301. Esta es la norma de compliance administrativo que permite a las empresas certificar. Y aquí entramos con todo el proceso de quién da las certificaciones y qué hay que hacer para buscar una certificación de una norma ISO, que tampoco es sencillo, es todo un proceso bien complicado. Pero bueno, vamos a dejar eso por ahí. Vamos a entender que hay una norma 37301 y que ahora vamos a ver cuáles son los pasos que hay que seguir para su implementación en las empresas y evitar la aplicación de la ley 9690. Empecemos. Voy a tratar de compartir con algunas presentaciones que traigo acá, que creo que nos van a servir de gran ilustración, porque nos permitirán a nosotros ir avanzando con la exposición e ir entendiendo de una forma más concreta de qué se trata los conceptos, cómo aplican los conceptos y cómo es que el entorno jurídico administrativo nos está proponiendo el entender la presencia del compliance. Primero que todo, bueno, ahí tenemos compliance, cumplimiento normativo, también conocido como compromiso de cumplimiento. Ese es un término que se utiliza en término sajón, que se incorpora y ha venido a sustantivizarse, porque ya dejó de ser una invocación de otro idioma, sino que ahora la conocemos dentro de todo el entorno como ese cumplimiento normativo o ese compromiso de cumplimiento. Palabras que tenemos que ir aprendiendo, tenemos que ir manejándolas, porque poco a poco vamos a escucharlas en la televisión, en las noticias, en los periódicos, en las clases, en las aulas. Vamos a empezar a escuchar el tema del compliance, que nosotros vamos a enfocar hoy bajo un concepto del compliance penal, bajo un criterio de la gestión de la calidad, pero igualmente bajo un criterio del compromiso del cumplimiento a nivel empresarial. Ese va a ser el enfoque que le vamos a dar a la ponencia de hoy. Repito, mucho tiene de materia de administración de empresas, pero también mucho tiene de derecho. Y vamos a hacernos 3 o 4 preguntitas. La primera pregunta, despacio para ir digiriendo el concepto. ¿Pueden las personas jurídicas ser sujeto de persecución por el sistema penal costarricense? Esa es la primera pregunta que nos hacemos. ¿Podríamos nosotros, bajo una ficción, meter a la cárcel a una persona jurídica? Ustedes me dicen, ¿y dónde está la cárcel para las personas jurídicas? Si la cárcel es para las personas físicas, bueno, no hay cárcel, pero sí hay penalidad. Sí hay una imposición de 4 condenatorias que se le pueden aplicar a las personas jurídicas. Entonces, sí hay una persecución penal para las personas jurídicas, sí está contemplado. Otra pregunta, ¿existen algunos argumentos para que las empresas organizadas por personas jurídicas puedan prevenir la persecución penal? Bueno, estábamos hablando hace un rato de lo que era el someternos a lo que es
el compliance, de someternos a lo que es, sobre todo, podría ser la certificación. A través en Costa Rica, el único certificador que hay para normas ISO se llama INTECO, y evidentemente tiene el monopolio, pero nosotros nos podemos certificar en Costa Rica con cualquier certificadora que haya a nivel internacional. No son exclusivas, no tienen un límite por competencias territoriales. Hay certificadores españolas, hay certificadores que están certificando empresas nacionales. Así es que, y diferente tipo de normas ISO. Entonces la pregunta es, ¿existen argumentos para que las empresas organizadas por personas jurídicas puedan prevenir la persecución penal? Sí, claro que los hay. Es más, la misma ley está otorgando algunas condicionantes para que las empresas puedan someterse, nos está dando una opción a través del Ministerio de Economía. ¿Pueden las empresas exportadoras, y vamos a hablar aquí de aquellas empresas que se lanzan a lo que es la internacionalización a través de la prospección, primero una prospección y luego una internacionalización de productos nacionales? Por ejemplo, en Costa Rica, una de las que tiene gran trascendencia, la piña, a nivel europeo. Bueno, pero ahí entramos con todo lo que es el convenio asociación entre Centroamérica y la Unión Europea. Bueno, estamos hablando de lo que tiene que ver el producto de la piña, como también nosotros podríamos hablar de otro tipo de productos. No sé si ustedes han probado un producto, un atún, que está en los supermercados, y voy a hablar del nombre, no de la marca. Un atún que se llama atún, atún tonino, atún tonino. Esa es una forma de atún que viene en una presentación de un frasco de vidrio donde le permite a ustedes ver de una forma muy saborear ese atún que está contemplado. Y yo les recomiendo que lo prueben. O sea, no me está pagando nada la empresa que lo produce, pero es muy, muy rico. Bueno, esta empresa está colocando este atún ya a nivel de la costa este y de la costa oeste en Estados Unidos. Están internacionalizando, hicieron una prospección y están internacionalizando el producto. Ellas, para poder colocar este producto, o sea, esta empresa nacional, para poder colocar este producto, este atún tonino, tiene que ajustarse a todos los controles de compliance. De lo contrario, no puede colocar esos productos en Estados Unidos. No se los aceptan porque las exigencias para entrar a ser competitivos en aquel mercado son ajustarse a todos estos requisitos que hay a nivel internacional. Vean ustedes entonces la importancia. Si nosotros creemos que las empresas que exportan son las que realmente nos permiten traer divisas y darle un fortalecimiento a nuestra economía, ya sabemos que estas empresas tienen que someterse a eso. Ahora, otra pregunta. ¿Puede ser o es más competitivo las empresas implementan la gestión de calidad y el compromiso de cumplimiento de sus procedimientos? Yo diría que sí. Yo diría que no es solo ser más competitivo, es que necesariamente se tiene que hacer para poder participar en toda esta competitividad a nivel internacional. Y la otra pregunta que podríamos hacer es, ¿cuáles cambios deben hacer las empresas nacionales para poder organizarse como personas jurídicas y lograr ajustarse en su gestión a la gestión de calidad y al compromiso de cumplir? Vean ustedes qué importante, porque para de compartir, voy a volver a compartir. Vean ustedes qué importante que es entender nosotros la presencia de la respuesta a estos cuestionamientos, porque aquí empezamos con algo que es interesante. Empezamos con lo que nosotros vamos a establecer. Sí, las empresas conocen, exportadoras de Costa Rica conocen, conformadas como personas jurídicas, conocen las consecuencias de no ajustarse a la cultura de cumplimiento y a la gestión de calidad. Y por ahí me parece que hay ahorita conectados algunos amigos de otros países. Parece que hay una amiga de Panamá y otra amiga de Colombia. En Colombia y en Panamá también esta situación se da. Podríamos hablar nosotros y estas empresas colombianas y estas empresas panameñas desconocen la existencia de la normativa que les vincula, que les obliga necesariamente a ajustarse a estos requisitos, a estos cumplimientos para poder sustraerse de una posible persecución penal. ¿Cuáles son los conceptos? Vamos a definir. Compliance. Se nos va a ir grabando. Compliance. Así se dice. Traducido como compromiso de cumplimiento. También como cultura de cumplimiento. Ustedes van a encontrar la designación de cualquiera de los tres y vamos a entender cuando hablamos de compliance, cuando hablamos de compromiso de cumplimiento, cuando hablamos de cultura de cumplimiento, vamos a saber que estamos hablando de un conjunto de procedimientos y de buenas prácticas que todas las organizaciones, a través de las organizadas como personas jurídicas, pueden
implementar para identificar y clasificar, vean qué importante, los riesgos operacionales que tengan trascendencias negativas con la normativa legal a los que se van a enfrentar y que pueden estas empresas entonces implementar a lo interno procedimientos preventivos para ejercer control y para reaccionar cuando estamos en presencia de una amenaza, de una comisión de un delito a lo interno de esa empresa. Entonces, hablamos de delitos y hablamos de empresas y hablamos de compliance y hablamos de un arroz con mango que se nos está haciendo implementar todo este montón de cosas. Tratamos de llevarlos, avanzar poco a poco para digerirlos, porque pareciera que es una clase para administración de empresas, pero también va a parecer que es una clase para ambas están vinculadas. Entendamos entonces que el compliance, el compromiso de cumplimiento o la cultura de cumplimiento tiene que ver con ese compromiso que tiene que asumir la empresa para implementar una serie de prevenciones para evitar el riesgo y para establecer cómo detectar si en algún momento dentro de los procedimientos se podría estar dando alguna situación que venga a alterar la organización y el desempeño empresarial y trascienda a una norma que previamente ha sido definida por una tipicidad objetiva, que es la que contempla cuáles son esos tipos de tipos. Delitos de sangre eran los que inicialmente juzgaba ese señor que está ahí, delitos de sangre. Hoy, este señor juzga delitos económicos. Hoy estamos nosotros escuchando un nombre que se dice mucho en los periódicos aquí en Costa Rica, de dos empresas que están involucrándose directamente o se han involucrado en aspectos de sobornos y algunos aspectos por ahí un tanto desagradables, y estamos pasando entonces de lo tradicional que eran aquellos delitos de sangre a lo que hoy se conocen como los delitos económicos, que son los que en alguna medida vienen a ocupar o vienen a ser atendidos directamente por el Estado cuando estamos hablando nosotros de lo que es la determinación de compliance. Y entonces la pregunta que hacía inicialmente, ¿las empresas organizadas en personas jurídicas pueden ir a la cárcel? Bueno, pueden tener una respuesta de una penalización, de un proceso penal, de un tribunal colegiado de orden penal, de pasar por todo el proceso de investigación, por el proceso de la audiencia preliminar y por llegar a la audiencia complementaria o audiencia de juicio y encontrarse ahí involucradas las empresas en una respuesta del ordenamiento jurídico penal para las personas jurídicas, no para la persona física. Para la persona física también se van a juzgar de forma paralela, porque en el mismo expediente se va a conocer la imputación que se hace a la persona física, como también la imputación que se le hace a la persona jurídica. Es esa precisamente lo nuevo, la innovación que hay y lo que nosotros tenemos que comenzar a entender. Cómo estamos haciendo los abogados para comprender el manejo que hacen los administradores y cómo es que nosotros los administradores entendemos la penalización que sigue el proceso penal y que nos puede llevar no solo a título individual, sino también a título colectivo de la colectividad, nos puede llevar a enfrentar un proceso penal. Desde que surge en el derecho romano alguna situación del orden punitivo, no vamos a hablar que en el derecho romano surge de las estructuras del derecho penal, porque esos son más avanzados, hay corrientes nuevas, creo que por ahí estamos hablando de antes de la Revolución Francesa, que aparece el iluminismo, y muy de la mano también que hay otras escuelas que van forjando todo lo que es la respuesta que se va dando a través de la organización social, de la colectividad, ante algunas situaciones que vienen alterando, que vienen afectando todo lo que es el desempeño social. Entonces, vamos a quedarnos partiendo de lo que es el derecho romano, la etapa tardía, 1400 y resto, y vamos a rescatar este concepto que está ahí. Societas delinquere non potest. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa hablar nosotros que las personas jurídicas como tales, las societas delinquere non potest, o sea, no son sujetos de derecho de persecución penal, que es lo que nos dice a nosotros las societas delinquere non potest. Eso es la regla que se vino implementando, eso fue lo que se conoció, eso es cuando aparece la escuela clásica que nos viene a dar a nosotros el causalismo, por allá por el año 1880, 70, por ahí, vamos a ver ahorita. Y el cambio que puede entenderse que sucede allá por los años 1930 hacia el finalismo,
Y vean que me acabo de pasar de administración a derecho. Ahora estamos hablando de derecho penal. Y la aparición que llega a suceder a partir de más o menos del año 1970. Miren, 1970 sus papás ya habían nacido, ya eran personas como tal. En 1970, con la propuesta que Roxin hace, que es un rescate también, un rescate que se viene de algunas corrientes anteriores, de lo que es la teoría del funcionalismo y el aporte que Jacobs hace unos cuantos años después. Por ahí leí en algún texto que cuando Roxin plantea por primera vez su funcionalismo, Jacobs todavía no era abogado, que Jacobs unos 7 años después comienza a establecer lo que es la propuesta de él hacia la conformación de lo que hoy tenemos como el funcionalismo, y con las dos corrientes, tanto de este funcionalismo radical que nos viene a proponer Jacobs, como el funcionalismo moderado, que es el que nosotros le aplicamos a Roxin. Teorías que nosotros vemos cuando estudiamos el derecho penal, cuando estudiamos la filosofía del derecho. Estamos hablando de derecho penal en este momento. Estamos aplicando derecho penal a un orden que es extraíble de la colectividad empresarial. Societas delinquere non potest. Esto es lo que se regulaba y así se estableció durante la vigencia del causalismo y durante la vigencia del finalismo. ¿Qué pasó con el funcionalismo? ¿Se mantiene o no se mantiene? Ahora yo creo que ya no, pero bueno, vamos a buscar una explicación científica a ver si es cierto que ya no tenemos esta situación. Vamos a dar una evolución, un enfoque, una evolución dogmática jurídica con un criterio del orden de la teoría del delito. Y aclaro, no estamos hablando de una evolución radical, una evolución que nos vamos a detener en lo que fue todo el proceso de desarrollo del derecho penal y aparición del derecho penal. La charla que está por ahí, si me deja la universidad hacer el comercial ahorita, la charla que está en el programita que tenemos de Celimo Fuentes Presenta, que nos dio anoche el profesor Guillermo Arce, es una charla exquisita, sumamente exquisita. Y ahí nosotros podemos ver con detalle la evolución del dogma jurídico penal. La aparición y la explicación de diferentes autores de la teoría clásica, de lo que va a ser el causalismo, del cambio que se da hacia el finalismo y la aparición del funcionalismo. Es una clase exquisita, por eso vamos a rescatar o vamos a enfocar algunos elementos que son atendibles, no con tanto detalle, pero que sí nos sirven a nosotros para explicar cómo es que ese paso que se da de la escuela clásica a través del inicio, mediante la formación del iluminismo y pasando por todo el proceso de cambio a finales de los años 1800, principios de los años 1900, hasta llegar a mediados, la segunda parte de los años 1900, con la aparición del funcionalismo. Adelante entonces, vamos a tratar de entender. Cuando nosotros hablamos de causalistas o de causalismo, lo primero que tenemos que ubicarnos en nuestra mente es a quién se le atribuye la formación o la creación de esta teoría causal. Franz Ritter von List, en 1899, es el máximo, el que culmina con receptar todas las corrientes que se venían dando más o menos desde 1850 en adelante, y es el que nos viene a determinar en qué consiste el causal. Hay una situación que es del orden repetitivo casi en todas, porque cada una de las corrientes viene integrando algunos elementos que se integran con la peligrosidad, otros integran lo que es la tipicidad, o sea, algunas escuelas van aportando y así se va conformando todo lo que hoy llegamos a conocer nosotros como la teoría del delito. O sea, no surge de la nada, surge a través de una evolución, de un aporte de diferentes pensadores, hasta tener lo que hoy definimos como tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Pero siempre tenemos nosotros que partir de elementos en común. Lo que vamos a determinar como la causación, que es la variable que se ve influida por la presencia de un hecho. Un hecho que evidentemente tiene que traducirse en una acción. O sea, el derecho penal parte de la función de la acción. No surge, no tiene un surgimiento espontáneo. Alguien ejerce una acción o bien no ejerce la acción, que sería la omisión, y eso genera un resultado. Resultado que tiene que estar previamente establecido, tipificado en una ley, porque así lo decía Miguel Reale, con la tridimensionalidad del derecho, con el hecho,
con el valor y con la norma. Previamente tiene que existir esa figura jurídica primaria para que nosotros podamos entender que hay una respuesta del sistema jurídico, una respuesta del ordenamiento, una respuesta del Estado a aquellos comportamientos que por acción o por omisión causen o produzcan una respuesta a lo que previamente se contempló y que nosotros llegamos a entender que es la tipicidad. Una descripción con un verbo normativo, que sería la tipicidad objetiva, y una realización a través de la acción o la omisión, que sería una tipicidad subjetiva. Para producir un resultado que es un desvalor, porque estamos hablando de la negación hacia la existencia de los valores que debemos de mantener, un sistema defendiendo. Podríamos hablar aquí de Jacobs con su teoría del derecho penal del enemigo. Bueno, tal vez no participamos mucho con la teoría de Jacobs, pero en realidad el sistema como tal nos está proponiendo eso. No solo nos está dando derechos sustantivos provenientes de lo que son los derechos fundamentales constitucionalmente establecidos por un legislador originario, sino que además nos está diciendo que la posibilidad, la iniciación de toda esta situación es con una norma que nosotros vamos a contemplar. Una norma que se origina de esos derechos fundamentales y que se aterriza en lo que va a hacer dentro de la pirámide kelseniana, lo que va a hacer la aplicación de la ley, la generación de la ley a través de la tridimensionalidad del hecho, del valor y de la norma. Entonces, los causalistas por ahí nos vienen a determinar y a dar una primera propuesta a través de su máximo líder, Frank-Walter von List. La delincuencia, bajo este enfoque, se va a ver como una atribución natural. O sea, hay una situación que es natural, es condescendiente con el ser humano la generación o la producción de delincuencia. La generación de situaciones negativas hacia el ordenamiento, y entonces esta teoría del delito comienza a tener alguna situación particular, porque ya nosotros comenzamos a involucrar. Estoy pasando un montón de años y un montón de pensadores rápidos para poder avanzar en el tema, porque es un tema bastante. Entonces, aparecer la tipicidad, cuando nosotros vamos a definir la tipicidad objetiva como esa descripción previa del comportamiento, que hay un reproche social si alguna persona se somete con su conducta hacia esa prevención que ha hecho el ordenamiento, tipicidad objetiva, y el logro de esa tipicidad objetiva que nosotros lo vamos a entender bajo el criterio causalista como una imputación objetiva descriptiva, o sea, la necesidad de describir cuál es el comportamiento que vamos a imputar si es que las personas se someten o ajustan su comportamiento precisamente a esa prevención que está dentro del concepto objetivo. También complementado con lo que es la tipicidad subjetiva, en la cual nosotros vamos a establecer la imputación subjetiva bajo criterios de cognición y de volición, o sea, la realización de una consecuencia, de un efecto ante nuestro comportamiento que se ajustó a la tipicidad objetiva. Toda causa produce un efecto, dice el causalismo, sin importar aquí aspectos tan puntuales como luego los vamos a llegar a determinar en otro tipo de doctrinas, que como se va a determinar lo que es el dolo o lo que va a ser la pena. Entonces la imputación subjetiva va a partir, de acuerdo, para la tipicidad objetiva, de elementos de cognición volitiva. Tenemos que tener conocimiento que ese hecho produce un resultado y que ese resultado, si está contemplado dentro de la tipicidad objetiva, genera un reproche social. ¿Por qué? Porque hay una delincuencia en camino. Es muy básico, es muy generalizado lo que es la filosofía de la aplicación de la teoría del delito. Con antijuricidad, cuando nosotros hablamos de las causas de justificación que se contemplan con la antijuricidad, sea, necesariamente tenemos que establecer una realización con dolo o con culpa que reproduzca ese resultado de forma negativa, ese desvalor dentro de lo que está contemplado en el orden jurídico, con un criterio negativo. Por eso se habla de antijuridicidad. La única forma de justificarla es a través de las causas de justificación, obediencia debida, legítima defensa, derecho del causaviente, o sea, las que ustedes conocen ya dentro de lo que es la causa de justificación, y la culpabilidad, que para el causalismo se va a traducir en la forma en la cual nosotros cometemos esa delincuencia. O es con la intención del resultado, o es con el quebranto de algunos límites en la seguridad y en el cuidado de nuestro comportamiento, que es lo que llega a definirse luego como la culpa.
que va a encontrar evidentemente un reproche social. Algunas corrientes contemplan el elemento de la punibilidad, nosotros aquí lo estamos suministrando, lo estamos tachando, porque algunas corrientes lo integran, las nuevas corrientes lo han venido excluyendo, y aquí nosotros contemplamos lo que va a significar entonces la penalización. Una penalización que es la aplicación a través de la exigibilidad de un comportamiento determinado, que eso es lo que nosotros vamos en alguna medida a penalizar. La teoría del causalismo prevalece y nos viene a decir que todo hecho produce un efecto y que cuando ese efecto está contemplado dentro de una tipicidad estamos hablando de una figura delictiva. Pero la doctrina cambia y a principios de los años 1900, 1920, 1930, a este señor se le da la titularidad de ser el proponente de la teoría finalista, a Hans Wetzel, de origen alemán, siempre partiendo nosotros del concepto de hecho que produce un elemento de voluntad, ya sea con acción o con omisión, para generar un resultado, siempre bajo lo que ya la dogmática penal había contemplado como la teoría del delito. Me devuelvo en el tema del causalismo. En el tema del causalismo, al igual que en el finalismo, los únicos que pueden generar situaciones de desvalor son las personas físicas, nada más. Dentro de los causalistas y dentro de los finalistas, no podemos nosotros contemplar o regular o seguir criterios de aplicación de esta normativa, de este reproche social a las personas jurídicas, porque está totalmente restringido para la individualización, para las personas. Es una regla que se extrae tanto del causalismo como del finalismo. Los finalistas contemplan o siguen un criterio de la tipicidad igualmente muy semejante al criterio que venimos dando, con elementos de una tipicidad objetiva que es descriptiva de la conducta o el comportamiento que en alguna medida pues nosotros vamos a determinar socialmente como reprochable. Va a encontrar también una imputación subjetiva que ahora sí, esta imputación subjetiva va a determinar que prevalecerá la intención en la comisión del resultado. Y entonces, bajo la teoría finalista, lo que va a importar aquí es cómo fue que yo produje ese resultado. Básicamente con la intención de generar el resultado, ya sea con la acción o con la omisión, que estamos bajo criterios del dolo. Lo que siempre fue un dolor de cabeza para el finalismo fue explicar aquellos delitos que se conocían en el causalismo como delitos culposos, los delitos cuando hay un irrespeto al deber de seguridad y cuidado. Ahí siempre fue un dolor de cabeza para los finalistas, porque si estaban planteando que es la intención de las partes para alcanzar un resultado con un desvalor, entonces ¿qué pasaba con la culpa? Cuando en la culpa no podemos nosotros tener la presencia del dolo. Bueno, se viene a justificar a través de la aparición de situaciones de quebrantos, de violaciones, de reglamentaciones o de deberes de seguridad y de cuidado que nosotros dentro de nuestro comportamiento tenemos que respetar, tenemos que hacer prevalecer. Una antijuricidad que ya se había contemplado dentro de la dogmática penal, no vamos a hablar mucho detalle sobre esto, con todas las causas de justificación, como igualmente una culpabilidad, donde vean qué importante, una culpabilidad que en el finalismo sustrae más bien el dolo y la culpa que estaba en el causalismo dentro de la culpabilidad y se lo lleva dentro de la tipicidad bajo el criterio subjetivo. Ese es un cambio fundamental que hay dentro del causalismo y del finalismo para que nosotros podamos de mejor manera entender, y la punibilidad, que igualmente la censuro con una línea porque va a hacer ese reproche social, esa penalización que se va a dar dentro de la imposición cuando se ajuste el comportamiento a la tipicidad, o a ese comportamiento subjetivo se ajuste a la tipicidad meramente objetiva que antes estaba contemplada. Hay un contenido necesario de la voluntad, evidentemente los finalistas prevén que vamos en búsqueda del resultado, vamos en la búsqueda del desvalor, vamos en la búsqueda del producir esa lesión al bien jurídico. Ojo con la palabra, bien jurídico, porque cuando vamos a hablar nosotros de funcionalismo, ya vamos a cambiar el concepto de bien jurídico por el concepto de norma, que es lo que se va a tratar de explicar. Entonces vean ustedes cómo el finalismo igualmente nos da a nosotros una propuesta, pero una propuesta en la cual todavía no podemos meter a las personas jurídicas a la cárcel, ni con el causalismo, ni con el funcionalismo. ¿Por qué? Porque son doctrinas que están reservadas exclusivamente para la persona física, no para la persona jurídica.
sigue prevaleciendo aquel criterio de que no son punibles las personas jurídicas. Aparece el funcionalismo y reitero, puede ser algún aspecto ahí reciclado un poco por parte de Roxin. Por ahí se habla que recicla algunos criterios hegelianos y que lo que hace es adaptarlos. Al fin y al cabo, Roxin nos viene y nos plantea a nosotros una nueva doctrina, ya no enfocada desde el punto de vista de la comisión, sino desde el punto de vista de la colectividad. Ahora ya con el funcionalismo lo que va a importar es la colectividad, ya no va a importar la persona como tal. Una colectividad, y por eso es que se le critica a Jacobs la teoría del derecho penal del enemigo, porque es una colectividad defendiéndose de aquellas personas, de aquellos sujetos que con sus comportamientos trascienden ciertos límites sociales y caen con sus comportamientos en aquellas figuras previamente contempladas, típicamente contempladas, que generan un reproche. Entonces, es un enfoque muy semejante, pero ojo, partiendo ahora de otros criterios, que son los que vamos a ver y vamos a tratar de ver cómo es que el funcionalismo pareciera que ahora sí nos permite y nos explica la aparición de las personas jurídicas dentro del proceso penal. Klaus Roxin fundamenta su posición basado en una política criminal. Él dice que la colectividad tiene una política criminal que tiene que determinar. Hay entonces, por ende, una atribución del orden cultural, o sea, la sociedad, la colectividad como tal, establece culturalmente cuál es la política criminal que va a seguir, cuáles son los delitos que va a contemplar, cuáles son las prohibiciones, cuál es el desvalor que se va a tutelar a través del concepto de Miguel Reale, del hecho, del valor y de la norma, cuál es el que nosotros vamos a vincular para lograr a través de esto determinar una respuesta de la propia colectividad ante la generación de la política criminal que se determine en el Estado en su momento correspondiente y como una consecuencia, una atribución meramente de la cultura, una atribución meramente cultural. Entonces aquí viene uno de los primeros, o aparece uno de los primeros aportes. Ya sabemos que Roxin nos aporta el criterio del normativismo a través de la atribución de la cultural y a través de la política criminal como una respuesta social a la comisión de delincuencia. El aporte que nos hace Jacobs a través de su funcionalismo radical, porque el de Roxin es moderado, a través del funcionalismo radical que nos hace Jacobs, es el entender entonces que no, que necesariamente la colectividad como tal tiene que defenderse. Y es ahí donde Jacobs propone el derecho penal del enemigo. Para nuestros efectos, pues vamos a citarlo, vamos a regularlo, pero en realidad no es una situación que sea parte de la ponencia. Pero sí que es lo que extraemos importante de la propuesta que nos está haciendo Jacob. Extraemos la combinación con la teoría del riesgo permitido bajo la política criminal que se establece por Roxin con lo que va a ser la imputación objetiva, que es la nueva propuesta. Entonces ya nos movemos dentro del criterio de la imputación básicamente objetiva, porque si nos vamos nosotros al finalismo, la imputación va a ser bajo un orden subjetivo, mientras que aquí estamos hablando de una imputación objetiva, con el aporte de Jacobs hacia ese rol social, hacia ese entorno social que se va a defender. Por eso es que propuso aquella corriente del derecho penal del enemigo, o sea, la sociedad defendiendo ante una situación meramente de orden normativo. Ese es el aporte que Jacobs nos da. La teoría del riesgo permitido, que es el aporte que nos viene a dar Roxin, porque resulta importante la combinación de ambos, tanto del funcionalismo moderado como del funcionalismo radical. Esta combinación de estos conceptos nos da a nosotros la necesidad y el desempeño que cada uno de nosotros cumple en la sociedad bajo un criterio de roles sociales. Cada uno de nosotros tiene un rol social. El abogado, su rol social es, bueno, ejercer el litigio, defender los intereses de sus clientes. El notario, su rol social es interpretar la voluntad de las partes y utilizar todo lo que es esa fe pública notarial que el Estado le delega para que él pueda darle credibilidad a las actuaciones que se llevan en presencia de él. El rol social del médico, salvar vidas. El rol social del ingeniero, la edificación. El rol social del comerciante, el intercambio de bienes y servicios a través de la generación de una intermediación que le dé alguna utilidad, que eso es lo que hace el comerciante, buscar entidades deficitarias y buscar entidades superavitarias
y tratar de conectar estas dos a cambio de una intermediación que lo que le genera es su ganancia. Entonces, si hablamos del orden meramente colectivo, bajo el criterio de la posibilidad de cumplimiento de roles nosotros dentro de la sociedad, es el aporte que nos da Jacob. Y como es esa teoría del riesgo permitido que nos dice Roxin, cuando nosotros nos desempeñamos en esos roles sociales, dentro de un riesgo que es permitido, pero cuando nosotros nos salimos de ese riesgo permitido y nos pasamos a un riesgo prohibido, ahí caemos con nuestro comportamiento dentro del normativismo que se genera a través de la tipicidad que previamente reguló esa conducta como delictiva. Entonces, bajo este nuevo enfoque, lo que se nos va a nosotros a exigir antes de alcanzar una respuesta del ordenamiento a través de la tipicidad, lo que se nos va a exigir es que ese hecho o esa conducta, sea por acción o sea por omisión, que encuentre un vínculo causal entre el hecho y el resultado, se haya producido ante el quebranto de elementos de política criminal que previamente se definieron, según lo propone Roxin, a través de un normativismo, porque evidentemente vamos a buscar cuáles son esos controles normativistas que socialmente se dan para que nos tengamos que ajustar nosotros como una respuesta de una atribución cultural y que tengamos cada uno de nosotros de cumplir un rol social. Un rol social, el abogado ya lo dije, el ingeniero ya lo dije, y vamos a ir más allá, porque si nosotros encontramos que existen códigos de conducta para que cada uno de nosotros como profesionales nos desenvolvamos, pues igualmente al que vende, ayer lo hablaba en la charla que hablábamos con don Guillermo, la persona que humildemente vende copos granizados, raspados, como ustedes quieran llamarle, dependiendo de dónde estemos, esa persona también tiene un código de conducta. Si bien es cierto, no hay un código de normativización de cómo hacer un raspado, porque son situaciones simplemente de usos y de costumbres, pero esta persona está cumpliendo un rol social. Entonces, ¿qué puede estar haciendo una persona que se dedica a hacer copos, a hacer granizados o a hacer raspados? ¿Qué tiene que estar haciendo robando? ¿Qué tiene que estar haciendo estafando? ¿Qué tiene que estar haciendo cometiendo delitos sexuales? O sea, ¿qué tiene que estar haciendo si su rol, en el cual él, de una forma cultural y consuetudinaria, se ha desempeñado, es en la generación de esa actividad específica de hacer copos, granizados o raspados, como ustedes le quieran llamar? Entonces ahí está la respuesta al funcionalismo, porque todos nosotros, en una u otra manera, tenemos el cumplimiento de roles sociales, ajustados a una condición normativa o bien a una condición meramente consuetuda a través de costumbres. Y nos permiten entonces desempeñarnos o desenvolvernos con un libre albedrío dentro de ese rol o ese riesgo permitido. Salgámonos del riesgo permitido y caemos en un comportamiento tipificado, una imputación objetiva, que es lo que nos atribuye a nosotros el funcionalismo, y entonces estaríamos siendo delincuentes. Es entendible, a mí me apasiona esto, y es entendible cómo la evolución del causalismo al finalismo y al funcionalismo nos lleva a un mundo totalmente distinto, a una explicación muy distinta del desenvolvimiento social. Bien, causalismo y finalismo no nos permiten a nosotros la persecución de las personas jurídicas. Lo vamos a dejar por ahí. El funcionalismo aparentemente, y vamos a lograr concluir en este momento si sí o si no, porque nos da el criterio de la imputación de la tipicidad objetiva y de la imputación objetiva. Dentro de la tipicidad objetiva vamos a encontrar nosotros esa respuesta de la imputación objetiva, que es la que nos dice: usted quebrantó su rol social, se salió de su riesgo permitido y cayó con su comportamiento dentro de una situación tipificada objetivamente. Le vamos a generar entonces una imputación objetiva, porque su comportamiento es de reproche, es de desvalor, porque la sociedad de usted no espera eso. La sociedad de usted espera que sea la persona que hace los copos más ricos del mundo, que sea la persona que hace los granizados o los raspados más ricos del mundo, pero que sea la persona que ande robando, que ande hurtando, que ande cometiendo delitos sexuales, esa persona. Porque socialmente tenemos nosotros el cumplimiento. Siempre vamos a tener un cumplimiento social indistintamente de lo que hagamos. Si somos instruidos, cumpliremos con la instrucción académica que recibimos. Si no somos instruidos y somos comerciantes, generaremos ética en el ejercicio del comercio. Pero siempre vamos a tener nosotros un rol social. Entonces, entendiendo bajo este criterio, vamos a reservar la tipicidad subjetiva bajo el criterio del funcionalismo para la aparición del dolor y de la culpa.
¿Cómo es que estamos produciendo nosotros ese desvalor? ¿Cómo lo producimos? Lo producimos a través de salirnos del rol social, del riesgo permitido. Lo hicimos con la intención, estamos bajo una respuesta del dolo. O lo hicimos con el quebranto del deber de seguridad y cuidado, estamos bajo una respuesta de la culpa. Justificables y entendibles bajo el concepto de la tipicidad, pero previamente llevados a un análisis, que es el análisis del funcionalismo, el análisis de nuestra presencia cultural dentro de la definición de la política criminal que se ha establecido y que se ha tipificado en un ordenamiento represivo. Antijuridicidad, que ya conocemos nosotros, las causas de justificación, no es motivo para que nos detengamos, y culpabilidad, que va a ser precisamente ese reproche social, ese reproche, esa respuesta al desvalor que la pena viene a cumplir. Ejemplarizante, rehabilitante, como ustedes quieran ver la pena, pero al fin y al cabo, nosotros inclusive con todo nuestros ordenamientos y nuestras organizaciones de adaptación social a nivel de Latinoamérica, encontramos algunas respuestas muy tristes, porque la delincuencia no pasa por un proceso de adaptación, no pasa por un proceso de rehabilitación, más bien se utiliza como una situación de ejemplarización para que la colectividad no cometa delitos y al fin y al cabo les vale porque siguen cometiendo delitos, siguen estando las cárceles llenas, siguen estando saturados los juzgados penales. No creo que el derecho penal como tal esté dándonos realmente esa respuesta de ejemplarizar y de rehabilitar. Me parece que no, me parece que no es esa la consecuencia. Ahora, es muy noble la propuesta, pero es muy triste el resultado. Si es que hay críticas todavía dentro de lo que es la filosofía del derecho. Ahora, ¿cuál será la respuesta? Bueno, no es el tema ahorita, ponernos a filosofar de eso. ¿Cuál es la forma que debería de tener el derecho penal para que nosotros en colectividad podamos vivir de una forma placentera, en paz, con progreso, con desarrollo social, con crecimiento económico? Que es lo que queremos todas las personas bajo un criterio social. La punibilidad, entonces, igualmente establecida ahí bajo una rayita porque no está tan contemplada como tal, y la posibilidad de una penalización. Resumamos. Causalismo aparece a finales del 1800. Nos propone un resultado bajo una situación causal, un nexo causal, hecho y efecto. No importa aquí. Todo resultado que es consecuencia de un hecho y que está contemplado en una norma previamente establecida es un delito. Es aplicable de forma exclusiva para las personas. Finalismo, a partir más o menos de los años 1930. Sustituye la ubicación del dolo y de la culpa, lo saca de la culpabilidad y lo lleva a la tipicidad subjetiva y nos da una explicación diferente. Al fin y al cabo nos dice, lo que importa aquí es la imputación subjetiva, que es lo que nos propone el finalismo. Con la misma conceptualización de la teoría del delito. Funcionalismo nos cambia, nos saca el chip y nos pone otro chip diferente y nos dice, no, ahora vamos a tomar en consideración, dice Roxy, política criminal. Vamos a considerar la atribución cultural que se le da. Ya no va a ser una situación connatural, es la delincuencia como tal. Hay cumplimiento de roles sociales, dice Jacob. Hay cumplimiento de riesgos permitidos, pero también hay cumplimiento de riesgos que son no permitidos y que encuentran un reproche social. Hay una tipicidad objetiva con una imputación objetiva y una tipicidad subjetiva reservada para la comisión del dolo o de la culpa, antijuridicidad con causas de justificación y un reproche social en la culpabilidad. Vean qué importante. El funcionalismo no está atribuyéndole a personas específicas el rol social. No lo está haciendo. Y entonces el funcionalismo es el que nos viene a permitir a nosotros, es decir, ¿quiénes cumplen roles sociales? Todas las personas. El ingeniero, el médico, el abogado, el notario, todos cumplen roles sociales. Ah, pero también la empresa constructora cumple un rol social. También la empresa exportadora cumple un rol social. También la empresa dedicada a producción de piñas cumple un rol social. Entonces, esas personas como tales tienen un rol que complementarse. Tienen un marco jurídico que es el pacto constitutivo, una regulación que es la ley que permite que en cada uno de los estados estas personas jurídicas como tal puedan existir. Es un tema de derecho comercial. ¿Cuándo nacen a la vida jurídica las personas jurídicas? Alguien me decía en una clase,
cuando se establecen y se reúnen para hacer un aporte y el ejercicio en común y el fin de lucro. No. Las personas jurídicas en una colectividad, en una sociedad, surgen cuando una ley las autoriza. Ahí es cuando surgen. Después, cuando las personas físicas o las personas jurídicas se organizan dentro de esa estructura, lo que están dándoles el cumplimiento a una permisión de un ordenamiento para que la persona jurídica exista. ¿Cuál es el rol entonces de la persona jurídica? Bueno, vamos a ver el objeto de la persona jurídica. ¿Cuál es el objeto? ¿Para qué ustedes están constituyendo una persona jurídica? Para que construya carreteras. Muy bien, si es el caso. Para que exporte piña. Muy bien, perfecto. Para eso están construyendo. Ustedes constituyendo una persona jurídica. Entonces, el rol que tiene que desempeñar socialmente y el riesgo permitido está dentro de esa designación. ¿Qué están haciendo en un área totalmente diferente? Cuando hay una normativa que en este momento les dice, si ustedes se salen de ahí, pues estamos esperando. Tenemos una 9.699 que se las vamos a aplicar. Se salieron del riesgo permitido y están en el riesgo prohibido. A ver, Overdreck. A ver, Siemens. A ver, aquellas que se organizaron bajo la estructura de los papeles de Panamá y que se hicieron precisamente para generar algún tipo de ocultación, algún tipo de impuesto. Ejemplos en todos lados que podemos encontrar. Y no solo a ese nivel, también a nivel pequeño. En ese caso, entonces, esas personas jurídicas que están saliéndose de su rol también son reprochables socialmente. Quiere decir entonces que el funcionalismo nos da a nosotros la explicación del por qué las personas jurídicas ahora sí pueden ser perseguibles penalmente. Porque el rol de la persona jurídica de construir puentes es para eso. No es para que vaya a sobornar. No es para que vaya a robar. No es para que sirva de pantalla para un tráfico de influencias. No es para que sirva para que se pueda exportar productos a través de contenedores contaminados y que puedan ser determinados a través de un escaneo, un puerto, cargados de otro tipo de productos que no necesariamente son piña. No es para eso que se constituye la persona jurídica. Se constituye para el rol que socialmente se premió. Entonces, si se sale del rol la persona jurídica, bienvenida. 9.699 del 10 de junio del año 2019, la espera, ansiosa, para poder estrenarse la ley, para que la ley pueda tener respuesta. Bueno, ustedes ya están viendo lo que está pasando en este momento. ¿Es explicativo entonces el funcionalismo para el compliance? Claro, necesariamente es un complemento necesario. Si hay compliance, ¿por qué hay? Es que no puede haber norma sin sanción. Es un adagio muy antiguo. Si hay un compliance, si hay una adaptabilidad de una 37.000 ISO 37.301 para que se logren determinar todos los procedimientos dentro de la empresa y logremos nosotros detectar en qué momento puede darse una fuga y generar alguna delincuencia. Evidentemente no tendría sentido que le digamos, pobrecito, sí, mire, le vamos a dar una regañadita nada más. No, el sistema como tal tiene una respuesta, una norma que le dice, eso es delito. La 9.699 le dice, eso es delito. Usted no lo puede hacer. Usted no puede salirse de su rol. Usted tiene que estar dentro del rol social que usted está cumpliendo. Tenga ética, tenga transparencia en sus funciones, que es lo que persigue precisamente lo que es el compliance. Espero explicarme hasta acá porque por aquí hemos venido hablando, de pronto empezamos a hablar sobre temas meramente administrativos y luego nos metemos a justificar lo que es el compliance y ahora estamos dándole la justificación penal, jurídica. Aquí soy abogado, antes era administrador y probablemente de aquí en adelante voy a volver a ser administrador para explicarles a ustedes cómo es que aplica o cómo funciona el compliance. Perfecto. ¿Qué ha hecho Costa Rica para participar dentro de este proceso de compliance? Dentro de este proceso de detectar y evitar la corrupción. La Convención Interamericana contra la Corrupción se vino a establecer, ese convenio que firmó Costa Rica se estableció en la ley 7.670 del 17 de abril del año 1996. Primer manifestación que se da de una Costa Rica orientada hacia el manejo y al control adecuado de situaciones de corrupción a nivel internacional. La ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, ley 8.422 del 6 de octubre del 2004. Ya comenzamos nosotros a encontrar respuestas. Ahí tenemos fuente de delitos que son perseguibles dentro del compliance. En esta ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que viene a ser
adoptada por Costa Rica, es firmada y es adoptada a través de la ley 8.557 del 29 de noviembre del año 2006. 2006 ya estamos hablando nosotros de la incorporación de normativa internacional, de convenios internacionales, y si quieren verlo, de derecho supranacional. Vamos a hablar en términos del convencionalismo, de derecho supranacional, que viene a servir para ser incorporado a nuestra legislación doméstica. Reforma al delito de soborno internacional a través de la ley 8.630 del 17 de enero de 2008 y a través de la ley 9.389 del 16 de agosto de 2016, cuando cambia a contemplar que la simple promesa o el ofrecimiento de una dádiva también se convierte, bajo los criterios empresariales internacionales, también se convierte en una respuesta por parte del Estado hacia a la comisión de ese tipo de. La Convención para combatir el cohecho de servicios públicos extranjeros y en transacciones de este orden, que es, y aquí empezamos nosotros ya a jugar con un elemento de primeras divisiones, porque es una de las propuestas que la OCDE le hace a Costa Rica para poder incorporarla, para poder aceptarla como tal. Y Costa Rica firma ese convenio. Y además de eso, lo emite y lo incorpora a través de la ley 9.450 del 11 de mayo. Si Costa Rica no hace ese convenio, Costa Rica no es aceptado dentro de los estatutos de la OCDE, que es un órgano que tiene su base en Francia y que se encarga de lo que es el desarrollo económico y la propuesta para que los países anden en su crecimiento y desarrollo económico, que no es lo mismo desarrollo económico que crecimiento. Desarrollo es la democratización de la riqueza que le llegue a todos. El crecimiento es unos cuantos nada. Yo prefiero el desarrollo económico. El desarrollo económico evita pobreza. El crecimiento crea pobreza. La Convención para combatir el cohecho de servidores públicos y extranjeros en transacciones de este tipo está incorporada. Esto le dio la posibilidad para que Costa Rica el año pasado fuera aceptada en la OCDE, o sea, la generación de una serie de condicionantes de adaptabilidades del ordenamiento doméstico para que se pueda cumplir y ajustarse a todo lo que exige, sobre todo en materia del soborno. Y entonces, como veníamos anunciando, aquí tenemos a la famosa ley que prevé la responsabilidad de las personas jurídicas sobre cohechos domésticos, sobornos transnacional y otros delitos, contemplada 9.699, 10 de junio del año 2019. No se les olvide esto, esta ley va a sonar mucho, no se les olvide. Y entonces tratemos de entender, ok, ya sabemos que el compliance va complementado con el funcionalismo. Dos aspectos de orden penal con otro de orden administrativo y cómo vamos nosotros a hacer un eje transversal, interdisciplinario para lograr darle algún desarrollo adecuado a nuestro comportamiento empresarial. Una ley que dice a las empresas cómo tienen que comportarse. ¿Y a quién se dirige la ley? A las sociedades civiles, que están contempladas en el Código Civil. A las sociedades mercantiles, que están a partir del artículo 5 del Código de Comercio, ahí se regulan y de ahí en adelante comienzan a establecerse. ¿Cuáles son las sociedades mercantiles? Tenemos las sociedades mercantiles de personas y de capital. Tenemos que ir a estudiar entonces derecho comercial para entender cómo están clasificadas las personas jurídicas mercantiles. Las de orden, las de nombre colectivo, las en comandita, las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades anónimas de capital abierto, las que se utilizan para los efectos de participar en puestos de bolsa, que es otro tema fascinante también. Ahí también hay que aplicar compliance, puestos de bolsa, porque el compliance es para todos los procedimientos productivos y ahí se está produciendo servicios, no bienes, pero se producen también. Y puede haber que haya sobornos también. O sea, todo eso puede suceder. Y las sociedades, por ejemplo, las sociedades que estas que se utilizan para darle servicio al Estado, concesión de servicios públicos al Estado. Pero también aplican para las cooperativas. También aplica para el sector público. Ajá, sector público. A ver, un ejemplo de alguien, de alguna entidad del sector público que en este momento esté siendo cuestionada. Comienza con C y termina con I, por si no lo saben. El sector público también es motivo de persecución a través de la aplicación de la ley. Entonces, esa oficina, que comienza con C y termina con I, podría ser sometida a todo un proceso de investigación y de aplicación de la ley contra las personas jurídicas que incurran en algún tipo de delincuencia. Con esta ley 9.699 que les estoy indicando. Entonces vean qué amplio que es el panorama. Estamos hablando de sociedades civiles.
quieren que metamos ahí a las asociaciones. Ustedes me van a decir, pero es que las asociaciones no tienen fin de lucro. Ajá, no tienen fin de lucro, pero se organizan y de algo tienen que vivir. Y si están sobornando para poder vivir, aunque no busquen un fin de lucro, están incurriendo dentro de la tipicidad que contempla la ley. Entonces, los partidos políticos, María Santísima, hay algunos partidos políticos ya que se están viendo envueltos en procesos de estafa contra el Estado. No voy a decir el partido, ustedes lo sabrán, pero tiene una condenatoria inclusive. Asociaciones, todo tipo de asociación, solidaristas, asociaciones de desarrollo, asociaciones contempladas como tal, o sea, todo tipo de asociación, de acuerdo a la ley de asociaciones, está contemplada dentro de las sociedades civiles. Sociedades mercantiles, ya dijimos cuáles son, cooperativas y también el sector público. El Estado no se escapa de la aplicación de la normativa, lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa. Entonces, ¿dónde está el principio de igualdad como un derecho fundamental del artículo 33 de la Constitución Política? Tenemos que aplicar la ley a todos por pareja. Así es que, un recordatorio a esa entidad que comienza con C y termina con I, también puede ser traída y puede ser perseguida penalmente. ¿Cuáles son esos delitos entonces? Vean qué interesante. ¿Y de dónde los obtenemos? El artículo, creo que es el artículo 8 de la ley, establece, numerales de cita y establece y extrae de la ley 8.422 del 6 de octubre del 2004, definida como la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito de la función pública, estos delitos, todos estos delitos que están en aquella ley, cuando estén bajo la premisa de empresas que generan una funcionabilidad y que incumplen con un compliance, encuentran una respuesta. Entonces es un tipo penal abierto. No está regulado ahí lo que contempla el verbo penal, sino que está por remisión. Al artículo 45, que es el enriquecimiento ilícito, al artículo 47, que es la receptación y legalización o encubrimiento de bienes, al artículo 48, legislación o administración en provecho propio, al artículo 49, fijación de un sobreprecio regular, al artículo 50, falsedad de recepción de bienes y servicios contratados, al artículo 51, pago irregular de contratos administrativos, al artículo 52, tráfico de influencias, por ahí hay tráfico de influencias en algún lado, 55, soborno transnacional, 57, influencia contra la hacienda pública. Vean ustedes qué interesante. Pero también vamos a rescatar de ese numeral de cita el contenido regulador que está en el Código Penal. ¿Cuáles son los artículos que están en el Código Penal? El cohecho impropio, dádivas, el cohecho propio, la corrupción agravada, la adaptación de dádivas a un acto cumplido. Por ejemplo, y esto es parte de lo que se establece en este tipo de denuncia, el funcionario tiene que cumplir con el acto y resulta que lo retrasa a cambio de la recepción de una dádiva para generar algo que tenía que hacer por su función. Corrupción de jueces, bueno, ojalá que esto no suceda, porque el momento en que nosotros estemos en presencia de la corrupción de jueces, apaguemos y nos vamos de la democracia. Tenemos que defender siempre el Poder Judicial y la función jurisdiccional porque es la defensa de la democracia. Supuestos para aplicar la pena del artículo 340 y 345 del código, este código penal. Enriquecimiento ilícito. Ahí hay una ley también que se viene hablando. Aquella ley que se habla o que está por ahí, no ha sido aprobada todavía y está siendo encomendada para ser aplicable por el Ministerio Público por lo que es la vía penal, que es aquellos que de pronto aparecen con un montón de bienes, un montón de dinero y un montón de cosas y no se sabe de dónde lo cogieron. Negociaciones incompatibles, las concusiones, el peculado y la malversación. Tipo abierto que contempla este numeral para todas las figuras que son comprensibles dentro de la persecución de esta ley, la persecución del compliance, del orden penal. Este artículo 11, creo que no lo dije tan mal, el artículo 11 de la ley, igualmente nos viene a definir a nosotros cuáles son los castigos. Primer castigo, la multa va de 1.000 a 10.000 salarios base. Salario base, si mal no recuerdo, anda por 480.000, multipliquen, como les dije ahora, multipliquen 10.000 por 480.000 y me dicen cuánto es la multa que hay que pagar. Pérdida de subsidios estatales, puede ser que la empresa estuviera gozando de algún tipo de subsidio estatal, se los quitan. Inhabilitación para que pueda ejercer actividades determinadas. Ojo con esta inhabilitación, ojo con esta. Podría ser estrenada pronto, que se inhabilite a ciertas empresas para llevar a cabo todo lo que es la actividad por la cual estaba siendo fundamentada. Y aquí hay consecuencias. ¿Y qué pasó con el derecho laboral? ¿Y qué pasa con todos los trabajadores? ¿Y qué pasa con toda la obra pública?
estaban a cargo de estas empresas. ¿Qué va a suceder? Vean qué importante todo el trasfondo que tiene esta ley, todas las consecuencias que puede tener esta ley. Cancelación de permisos operacionales y de funcionamiento. Con esto prácticamente es una capite diminucio. Se le está quitando la posibilidad a la empresa para que pueda cumplir todas las labores para las cuales fue encomendado, fue creada. Y la última y más grosera, pero yo siento que un poco más difícil, que es la disolución a través de la liquidación y la extinción de la persona jurídica. ¿Y por qué yo pienso que es un poco más difícil? Porque el artículo 201 y 202 del Código de Comercio, que habla sobre el proceso de disolución y ahí en adelante la liquidación, establece algunos requisitos fundamentales, pero aquí la ley le está diciendo que puede ser disuelta, evidentemente liquidada y extinguida, cuando haya sido creada para delinquir. Qué difícil va a ser probar que una persona jurídica fue creada específicamente para delinquir. Yo creo que ahí va a haber un vacío. Es muy difícil que un fiscal logre convencer a un tribunal de juicio penal que esa persona jurídica fue creada precisamente para el trasiego de drogas, para el trasiego de armas, para el trasiego de trata de blancas, o sea, para cualquier situación que está contemplada dentro de los artículos anteriores que vimos. Bueno, está previsto. Si se logra, esa persona jurídica se disuelve y se liquida. Estas son las sanciones que contempla el artículo 11 de la ley 6.699. ¿Cómo se puede atenuar la aplicación de la ley? Proporcionalmente. Bueno, que la misma persona jurídica denuncie la infracción. Va y presenta la denuncia ante el Ministerio Público que fulanito de tal se carga, es un proveedor y se puso de acuerdo con la proveeduría de la empresa y están dándole dádivas para que todas las adjudicaciones se lo den a ellos y no se lo den a otro. Una denuncia de una infracción que podría ser llevada directamente para contribuir, no es que se le va a eximir, dice el artículo que hasta un 40%. Colaborar con la investigación, esa es otra forma de determinar la posibilidad de generar algún tipo de atenuante. Adoptar medidas preventivas, ajá, ahí yo le pongo ISO 9001, ISO 37301, compliance o compliance, como ustedes lo quieran ver, compromiso de cumplimiento, para que aquellas empresas tengan posibilidades de demostrar la existencia de medidas preventivas. Seguridad del modelo, fue una situación que se extralimitó, fue más allá, a pesar que teníamos nosotros la implementación de compliance, teníamos el official compliance, además de eso, o a partir de eso, o más allá de eso, se dio un quebranto que no pudo haber sido controlado. Como también cuando ese fallo no es porque se dio sin supervisión, sino que ahora lo que falló fue la supervisión. Están contempladas las dos figuras, tanto la seguridad como el fallo en la supervisión. Estas propuestas son atenuantes, pero no son eximentes, porque lo único que permiten es un rebajo hasta en un 40% de la penalidad. Entonces, si le van a imponer 10.000 salarios base de 4.000, 480.000, ahora le pueden imponer, si han demostrado esto, que se le va a aplicar nada más 4.000, porque se está rebajando hasta un 40%. Aún así sigue siendo grosero. Aún así sigue siendo una situación en la cual puede acabar con cualquier tipo de organismo. El proyecto, o lo que nosotros entendemos con el compliance, que estaba en la ley 9.690, ahí decía 5, es del 10 de mayo, genera una etapa, genera etapas. ¿Cuáles son las labores que tienen que cumplir las empresas para evitar caer en la penalidad? Primero, diagnosticar y crear toda la estructura interna de la empresa. Eso se hace a través de la identificación de las actividades en los procesos, de la persona jurídica, quienes participan en ellos y quienes no, de establecer protocolos, códigos éticos y reglas y procedimientos específicos para que permitan a las personas jurídicas formar todo un cuadro, todo un diagnóstico, toda una alerta cuando se está generando alguna posibilidad delictiva. Una segunda etapa de implementación, operatividad de la implementación. En la operatividad nosotros vamos a hablar de la instauración de protocolos o procedimientos para la formación de la voluntad de la persona jurídica. Fijar procedimientos en las áreas de administración y auditoría de los recursos financieros, ojo con la parte financiera. Crear reglas y procedimientos específicos para prevenir ilícitos en el ámbito de los concursos y de los procesos licitatorios. Determinar la extensión de la aplicación del código de ética o de conducta de las políticas y los procedimientos de prevención de delitos a terceras personas, socios. Disponer de modelos de gestión de los recursos financieros.
Esa sería una segunda etapa. Una tercera etapa que va a entrar ya lo que es el control y supervisión. Ya una vez implementado, vamos a entrar a controlarla. Ejecutar un programa de capacitación periódica sobre el modelo hacia los directivos, hacia los administradores, hacia los empleados y los terceros y socios del negocio. Y aquí es un elemento importante porque para que un compliance se dé, necesariamente tiene que haber un compromiso de los directivos. De lo contrario, no va a prosperar. Programar un análisis periódico del riesgo, o sea, estar haciendo un control, una verificación de qué tanto ese riesgo puede ser determinable o no. Acordar un sistema disciplinario al interno de la empresa que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas. Por aquí empezamos entonces a demostrar el interés empresarial para cumplir con esas exigencias. Realizar auditorías externas en su contabilidad, en sus procedimientos, o sea, que alguien de afuera venga y determine si efectivamente estamos generando algún tipo de situación. Implementar la gestión de calidad de la ISO 9001 tiene también una serie de requisitos. Ahí nos vamos a indicar. Lo que busca la 9001 es establecer que la producción de bienes o servicios se ajusta a una estandarización en su calidad. Eso es lo que significa todos esos pasos que están contemplados en esa propuesta que se está haciendo. Ahora bien, la operatividad en la implementación de la norma ISO 37301 igualmente contempla 3 pasos fundamentales: un diagnóstico, una creación, una operatividad para la implementación y luego un control y una supervisión. Eso es lo que la norma ISO 37301 le propone a las empresas para evitarse incurrir en situaciones del orden delictivo. ¿Cómo aplica o cómo se maneja la ISO 37301? Auditorías que aborden la organización, los procedimientos de producción y la gestión de cada uno de los colaboradores. Determinar las debilidades que puedan tener los procedimientos, todos los sistemas que se puedan implementar, inclusive el mismo compliance. Evaluar los riesgos que pueden generarse del propio sistema. Designar quiénes son las responsabilidades, cuáles son las responsabilidades que corresponderán a cada rol dentro de la empresa. Transmitir el conocimiento a los colaboradores, estar haciendo una inyección, estar haciendo seminarios, congresos dentro de la misma empresa para analizar situaciones de riesgo. Establecer canales de comunicación ágiles y eficaces, documentados como el manejo de la información. Hacer que prevalezca la cultura de la evaluación del desempeño. Esto es fundamental. La cultura de la evaluación del desempeño va de la mano con lo que es la logística interna, como lo vamos a ver al final, y nos va a hacer la alerta sobre la comisión o no de figuras delictivas. Considerar los controles a lo interno de la empresa, designar responsables para verificar el cumplimiento de las recomendaciones dentro de la organización del compliance. Planificar las acciones para abordar nuevos riesgos, dependiendo de los cambios en los procedimientos. El control que tiene que darse a nivel operacional mediante el compliance officer, que estamos hablando aquí entonces de la persona que viene a desarrollarse como tal y es la que viene a darle seguimiento a todo el cumplimiento. Y la implementación que debe surgir de la propia decisión de la junta directiva. Ustedes me dicen, ¿y esto qué tiene que ver con los abogados? Es que esto va a ser un abogado el que lo va a implementar. Es que es un abogado el que conoce la consecuencia penal y por lo tanto es un abogado que va a tener que conocer y asesorarse en materia de ISO 37001 para ir, 37301, para ir a ofrecer el servicio a esa empresa, para tener la generación. Vean qué interesante, el abogado actuando en una doble vía, como organizador, como administrador y como conocedor del derecho. Implementación del control, que debe ser un tema de una empresa, y exponer a la organización a las consecuencias de una intervención del orden jurisdiccional. Aquí estamos ya entonces, caímos en los 9.690. Aquí ya nos aplican toda la persecución penal y aquí ya estamos en peligro, porque puede ser que nos den cualquiera de las sanciones que nosotros determinamos en el artículo 11 de la ley. ¿Qué es lo que se busca entonces con la implementación de esta normativa? Bueno, ¿cuál es el propósito? Esta presentación que está inclinada, no está inclinada porque me pareció bonito que la pusiéramos inclinada. Está inclinada porque tiene un mensaje insidioso que nosotros tenemos que entender. La gestión de calidad y el compliance, que están en este lado de la desbalanza, esa gestión de calidad y compliance sirven para que las empresas y su internacionalización logren emparejarse.
Las empresas que se internacionalizan en la producción, si no tienen una gestión de calidad y un compliance, van a estar de esa manera. Pero a la hora de gestionar nosotros la calidad y imponer el compliance de la 37.301, esa desbalanza se va a balancear, va a buscar una situación de horizontalidad. Eso se logra a través de la implementación de la gestión de calidad y de la implementación del compliance. Y a lo interno de la empresa es importante que nosotros determinemos cuál es la actividad que se desarrolla, porque aquí vamos a buscar aspectos de abastecimiento. Los proveedores son perseguibles también por la ley 9.699 y nosotros tenemos que aplicar compliance a los proveedores, tenemos que pedirles a ellos que estén ajustados a lo que son las regulaciones del compliance. Vean qué importante. Entonces, hay trabajo para muchos, hay labores para muchos abogados, porque todas las empresas que son proveedores van a tener que ajustarse al compliance. El proceso de producción a lo interno de cada empresa, con mucho más razón, y ojo, que también tiene que ver con la distribución, tiene que ver con los clientes. ¿Qué tal que ustedes estén produciendo en este momento para vender a un cliente que se dedica a lavar dinero, que les está comprando a ustedes el producto y que lo que está haciendo es reciclando ese producto porque está haciendo llegar dinero que no está limpio, lo está limpiando de esa manera? Y ustedes vendiendo el producto, se dan cuenta cómo se tiene que tener mucho cuidado y tiene que haber una exigencia de la empresa hacia el comprador que tenga compliance, de la empresa hacia el proveedor que tenga compliance. Vean el mundo que se está abriendo. Por eso la pregunta inicial, ¿están las empresas conocedoras y capacitadas para entender lo que es la implementación del compliance y las consecuencias penales que el compliance trae? Evaluación de desempeño fundamental a todo lo largo de la cadena de suministro. Hay que estar viendo cuál es el comportamiento que está teniéndose en los proveedores, en la producción, en los clientes. Eso es lo que hablamos nosotros de logística interna. Tenemos que considerar lo que es el servicio al cliente, el tráfico y medios de transporte, los transportes. ¿Qué estamos transportando? Estamos transportando contenedores llenos de otra cosa que no es de piña. Entonces, ojo, ahí tiene que haber también regulación. El almacenaje, ¿qué estamos almacenando? ¿Dónde lo estamos almacenando? ¿Por qué lo estamos almacenando? ¿O es que estamos enfriando algo? Selección de local para fabricar y almacenar. ¿Por qué tenemos que tener cuidado en cuanto a eso? Control de inventarios, ojo, el manejo de los inventarios. ¿Por qué tenemos nosotros que tener inventarios tan grandes? ¿Qué es lo que compramos tanto y que guardamos ahí para que se deteriore? ¿Qué estamos haciendo con ese producto que se está guardando, que no se está utilizando? ¿Y por qué podemos estar comprando ese producto? Procesamiento de pedidos que sean adecuados y a tiempo. Las compras, ojo, el traslado de materiales para lo que es la realización de la producción y la distribución como tal. El abastecimiento de piezas dentro del proceso de producción, el envolvimiento o el embalaje que deben de tener los paquetes, para que no vayamos a tener problemas metiendo dentro de los paquetes cosas que no pertenecen ahí. La devolución de mercadería de los clientes también tenemos que analizar qué es lo que está pasando con eso y la previsión del volumen de pedidos. Ojo, si una empresa nos comienza a pedir a nosotros una cantidad exorbitante de producto, tenemos que ponernos en alerta y decirle, hay compliance ahí, para determinar qué es lo que está pasando, por qué están consumiendo tanto. Ustedes me dirían, no, pero qué dicha, si resulta que está consumiendo tanto y esa es la función mía, sí, pero estamos hablando de transparencia, de ética en la organización empresarial y hay que ver qué es lo que está sucediendo en esos otros lugares. Y por último, para ir terminando, ¿cuáles son estos análisis que se tienen que dar de acuerdo a los tres aspectos básicos, la alimentación, la planta de producción y los canales de distribución, los proveedores, lo que es la adquisición de la materia prima, el traslado de esa materia prima, el almacenamiento de esa materia prima, los sistemas de producción que se tengan que dar y lo que son los clientes y las entregas, así como las devoluciones que se vayan a practicar, para determinar nosotros entonces que los suministros, los procesos y los procedimientos y la producción son motivo de una situación de compliance. El almacenamiento de los productos y acabados. Y esto lo vamos nosotros a determinar a través de la medición de la información que nosotros logramos rescatar del estudio de estas empresas para evitar que se logre establecer o implementar o aplicar un compliance penal. Un estudio combinado de la actividad empresarial, de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, nos va a permitir establecer empresas acordes y más ajustadas a lo que hoy
se exige por parte del comercio internacional. Así es que por ahí hemos avanzado en el tema. Creo que tenemos casi hora y 30 de estar hablando sobre este tema, un tema fascinante que nos llevó desde lo que fue el proceso, el aspecto penal, nos pasó por la dogmática penal, nos llevó por el análisis de las empresas, el entendimiento del compliance y la necesidad de la implementación de, de algunas normas ISO, que hay que estudiar normas ISO. Bueno, yo estoy totalmente realizado. Me encanta el tema y creo que es un tema a futuro. Ustedes tienen la posibilidad de entender el tema en aplicación a estas dos empresas que hoy por hoy están en conocimiento de la persecución penal. Y les cuento que ya el Ministerio Público inició la acusación penal bajo el criterio de la aplicación de la ley. Ya el Ministerio Público está estrenando la ley. Así es que no hay mucho que aprender, mucho viene por delante. Nosotros tenemos la posibilidad de estarnos adaptando. Esto es una forma de entender que la interdisciplinariedad en este momento es fundamental. No es suficiente ser abogado, se necesita de algo más. No es suficiente ser administrador, se necesita de algo más. Ambas, excelente. Pero aún se necesita de algo más. Estudio. Hoy, ayer, mañana y todos los días. Hasta aquí las palabras del Santo Evangelio. Espero haber satisfecho. Veo por ahí que está Ruth Cecilia. Ruth Cecilia, me encantaría que en algún momento pudiéramos conversar sobre el enfoque que tiene el compliance y la persecución y la sanción o el castigo a las personas jurídicas en Panamá. Me parece que es un tema sumamente interesante.